Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube de Jonathan Gerena, Abogados Consultores. El video de esta semana recopila algunas de las inquietudes que todos ustedes nos han formulado a través de nuestras redes sociales. La idea de este video es poder compartir con ustedes las respuestas a esas inquietudes. Bienvenidos nuevamente. ¿Cuáles son los puntos claves que debe contener el documento de transacción donde se plasmen los acuerdos de pago con los arrendatarios? En los acuerdos de transacción se sugiere determinar en principio los antecedentes que conllevaron a la celebración del mismo. En segundo lugar, es importante que las obligaciones económicas a que haga referencia el acuerdo de transacción queden expresamente definidas, es decir, que sean determinadas en sus circunstancias de modo, tiempo y lugar, para que ese documento también nos preste mérito ejecutivo. En tercer término, se recomienda incluir cláusulas que sugieran de alguna manera que el acuerdo queda sin efectos en el evento en que el mismo sea incumplido. Por ejemplo, en aquellos casos en donde el canon de arrendamiento es regulado a una suma inferior a la que se venía pagando, resultaría del caso indicar que el mismo quedaría sin efectos porque estaríamos abriendo la posibilidad de que las sanciones económicas en el evento en que se piense en la entrega o en la restitución del inmueble queden determinadas por los valores que quedaron pactados en el acuerdo, es decir, los valores disminuidos y no los valores reales contemplados en el contrato de arrendamiento. Entonces es importante para que circunstancias de estas no sean aprovechadas por las personas que de alguna manera suscriben acuerdos con miras a incumplirlos y de pronto representen un desequilibrio para las partes. El decreto 579 habla sobre las penalidades, sanciones y o similares que no se pueden cobrar en la emergencia sanitaria por el pago extemporáneo. Tenemos arrendatarios en vivienda y comercio que nos piensan realizar la entrega anticipada. En ese caso se puede cobrar cláusula penal o similar. ¿Qué pasa si abandonan el inmueble y mandan las llaves por correo? Recordemos que el decreto 579 no despenalizó bajo ninguna circunstancia distinta obligación a la del pago del canon de arrendamiento. Es decir, las demás obligaciones contenidas en el contrato de arrendamiento no se beneficiaron con la despenalización de la que trata el decreto 579. Eso como primera medida. Desde esa perspectiva, cualquier entrega anticipada supondría la causación de las sanciones a que hay lugar por el incumplimiento a la vigencia del contrato de arrendamiento. Sin embargo, lo que se recomienda es que aún así se exploren alternativas conducentes al pago flexible de este tipo de sanciones que puedan llegar a causarse, ya sea las sanciones de las que trata el artículo 24, numeral cuarto de la ley 820 en materia de vivienda, o en materia comercial las que trata el artículo 2003 del Código Civil, según sea el caso. En cuanto al eventual abandono del inmueble, se abren dos circunstancias en particular. La primera de ellas, que el inmueble pueda ser recuperado a través del proceso de recuperación de tenencia si es que en algunos casos el contrato de arrendamiento contempla cláusulas de abandono que determinan las circunstancias de modo, tiempo y lugar que deben acreditarse para que el arrendador pueda llevar a cabo la diligencia de recuperación de la tenencia de los inmuebles. Generalmente, las oficinas de arrendamiento o las oficinas inmobiliarias delegan esta tarea en las aseguradoras o afianzadoras que respaldan las obligaciones del contrato de arrendamiento. Desde otra perspectiva, si no hay lugar a aplicar una diligencia de esta naturaleza porque no está contemplada en el contrato de arrendamiento, procedería a iniciar el proceso de restitución de inmueble arrendado, quizá con la solicitud de entrega provisional al arrendador, lo cual supondría ciertas limitaciones de orden procesal como la imposibilidad de volverlo a arrendar hasta que judicialmente no se declare la terminación del contrato. Si eventualmente, como lo sugiere la pregunta, las llaves son remitidas a través de correo certificado al arrendador, en algunos casos lo que se sugiere es que se reciba de pronto el sobre o se reciba de pronto la correspondencia con la cual se allegan esas llaves. Finalmente, ese es un proceso o un procedimiento irregular de entrega, lo cual no supondría la entrega efectiva del inmueble arrendado.
Desde luego, lo que se recomienda para el arrendador en estos casos es que le comunique tanto al arrendatario como a sus deudores solidarios el procedimiento irregular de entrega en el que se está incurriendo y la advertencia de que los cánones de arrendamiento se seguirán causando hasta que la entrega no se atienda en los términos que están contemplados tanto en la ley como en el contrato mismo. ¿Qué pasa si el propietario no acepta el acuerdo de pago y exige que la inmobiliaria le pague el 100% del canon, pero la aseguradora objeta el siniestro? Si el propietario no acepta ninguna posibilidad de acuerdo o de arreglo con el arrendatario, lo más probable es que ese inmueble vaya a ser objeto de una desocupación, ya sea voluntaria o ya sea judicial o extrajudicial en algún momento determinado, sea porque la inmobiliaria o el arrendador promueve el proceso de restitución o sea porque este es producto de la actuación que empieza a desarrollar la entidad aseguradora o de afianzamiento. Por eso es que es muy importante hacer un llamado a los propietarios para que entren a flexibilizar sus posibilidades y de alguna manera contemplen o exploren alternativas que conduzcan a la celebración de acuerdos con sus arrendatarios. Frente a la posible objeción que pueda llegar a formular el seguro o la fianza, tendremos que empezar por indicar que generalmente los contratos de mandato tienen determinadas sus obligaciones del mandatario frente al mandante a los mismos límites a los que llegan los amparos, ya sea de las pólizas de arrendamiento o de las fianzas de arrendamiento. Desde esta perspectiva, en la medida en que una inmobiliaria o un arrendador sea notificado por parte de esa oficina que afianza o que asegura el contrato de arrendamiento de la eventual suspensión en el pago, lo propio debe hacerse con el propietario, pues este tiene que estar enterado de cuáles fueron las circunstancias que van a conllevar al impago de las sumas de dinero representadas en el canon de arrendamiento. Si un propietario decide condonar el 100% o el 50% de la deuda, ¿la inmobiliaria puede cobrar comisiones como normalmente se hacía? Desde luego, la inmobiliaria está en la facultad de cobrar el 100% de la comisión, entre otras cosas porque pienso que está más que justificada esa retribución en la medida en que el trabajo que están haciendo esas oficinas intermediarias no es nada fácil. No es nada sencillo acercar a dos extremos con necesidades diferentes, al arrendatario por una parte y al propietario por otra. Cada quien tiene sus propias necesidades y acercarlos a un punto de concertación a veces no es un trabajo que resulte del todo fácil. Máxime cuando la inmobiliaria, además de ese trabajo de acercamiento, hace un trabajo importante de asesoría en la consecución o en la forma en cómo se logra ese acuerdo de transacción o ese acuerdo privado entre las partes. La inmobiliaria juega un papel fundamental en ese aspecto de asesoría, en la forma en cómo se debe llevar a cabo el acuerdo transaccional o el acuerdo privado entre las partes. Por ello es que consideraría yo que el reconocimiento de la comisión en su 100%, a pesar que el acuerdo entre el arrendatario y el arrendador implique un descuento, no necesariamente eso también tiene que ser así con la comisión. Aunque si la inmobiliaria o si la oficina arrendadora intermediaria decidiera adherirse también a un descuento, ello sería totalmente admisible, pero es un acto que depende de la voluntad, más no como un acto obligatorio para la agencia inmobiliaria. ¿Los acuerdos modifican la integralidad del contrato? ¿Qué se debe tener en cuenta? Sí los modifican. Recordemos que el parágrafo del artículo 3 del decreto 579 establece que los acuerdos que se celebren dentro del marco de ese decreto hacen parte no solo del contrato de arrendamiento, sino también de los convenios que se hayan firmado para modificar el mismo, modifican el contrato de arrendamiento en sí mismo y los contratos accesorios a este, entre ellos, por ejemplo, el de afianzamiento o el contrato de seguro. Por eso es muy importante que usted se asesore para la celebración o para la confección de esos acuerdos que usted logre con sus arrendatarios y además se lo informe a esa entidad aseguradora o afianzadora que respalda las obligaciones de ese contrato de arrendamiento. De esta forma, podría no tener inconvenientes al momento de formular una reclamación por un siniestro derivado del impago de las sumas de dinero amparadas. ¿Con esta situación es posible terminar un contrato por anticipado? En mi caso, el centro comercial en el que estoy no habla de contrato de arrendamiento, sino de concesión de espacio. Asimismo, una cláusula es que se debe entregar el local completamente en obra negra. ¿Es posible llegar a un acuerdo para no tener que entregarlo de esta forma?
Los contratos de concesión, como el que hace referencia a la pregunta, son contratos en estricto sentido de materia o de orden mercantil. Son muy diferentes a lo que pudiera llegar a ser un contrato de arrendamiento. Ese tipo de contratos, en principio, son contratos atípicos, que no están definidos propiamente dentro de nuestro ordenamiento jurídico y no tienen una regulación especial, por lo que generalmente las normas que les son aplicables son las mismas que las partes determinan en el contrato que celebran. Es decir, las circunstancias que vienen a gobernar las obligaciones entre las partes están determinadas en el contrato en sí mismo. Hay obligaciones que de pronto pueden estar contempladas allí que sean transigibles y desde luego admiten que se puedan modificar siempre y cuando la voluntad de las partes dentro del marco de un acuerdo puedan llegarlo a hacer. ¿Cuál es la normativa para realizar trasteos en los casos de acuerdo de entrega del inmueble? No existe una normativa especial. Sin embargo, algunos mandatarios locales, como es el caso en Bucaramanga y tal vez los mandatarios del área metropolitana, han determinado algunos eventos en los que el trasteo o esas mudanzas pueden llegar a ser admisibles, con base o con fundamento en lo que expresa el artículo 6, el inciso final del artículo 6 del decreto 636 del 2020, en donde dice que se debe garantizar el transporte de carga, logística y entrega. Ahora bien, lo que se precisa son algunos eventos en los que se puede llevar a cabo este tipo de mudanzas o trasteos, dentro del marco, por supuesto, de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, y han determinado algunos eventos específicos, como por ejemplo, cuando se requiere trastear a un inmueble que ha sido objeto de entrega como consecuencia de los compromisos de una compraventa de un inmueble. Cuando se requiere, un segundo evento, la entrega del inmueble por la terminación de un contrato de arrendamiento o por la celebración de uno nuevo. Cuando se requiere el trasteo por circunstancias que están asociadas a la vivienda digna, es decir, que la persona esté habitando un inmueble que de pronto no represente circunstancias dignas para ser habitado, o por cualquier otra circunstancia de fuerza mayor que se determine. Incluso en algunos casos se contempla la posibilidad de llevar a cabo esos trasteos cuando se trata de inmuebles de carácter comercial y el comercio ha estado suspendido como consecuencia del aislamiento. Son circunstancias que se describen pero que no son taxativas, es decir, no son las únicas que pueden estar determinadas como fuerza mayor. Pueden haber otros eventos de fuerza mayor que pueden conllevar a buscar quizá esa autorización o no la autorización propiamente, porque las autoridades no están expidiendo una autorización propiamente dicha, sino son circunstancias o pueden haber otras circunstancias de fuerza mayor que me conlleven a la necesidad de realizar un trasteo y lo pueda hacer a pesar de las circunstancias de aislamiento en la que estamos viviendo. Hay que cumplir otras circunstancias de seguridad, tales como que la empresa que va a hacer el trasteo cumpla con las circunstancias de bioseguridad que se requieren. Las propiedades horizontales no pueden de alguna manera tampoco impedir que los trasteos se lleven a cabo siempre y cuando se cumplan esas circunstancias de fuerza mayor que están determinadas o cualquier otra que pueda acreditarse. Si existen problemas de pronto con la administración de una copropiedad que impide el ingreso de un trasteo estando acreditadas estas circunstancias, la autoridad policiva tiene la autoridad de intermediar o de intervenir para buscar una mediación y poder efectuar finalmente el trasteo o la mudanza que se requiere llevar a cabo. Es importante, en todo caso, tener en cuenta que el trasteo no puede ser arbitrario. Se deben cumplir con ciertas circunstancias y con cierta documentación que me permita acreditar la fuerza mayor o cualquiera de las circunstancias que describimos anteriormente. Respecto al pago de las administraciones, si deben el mes de abril y lo van a cancelar en mayo, ¿les cobran recargo? El arrendatario solo se atrasó el mes anterior, pero los recibos llegan con recargos. El parágrafo cuarto del artículo 7 del decreto 579 establece que las cuotas de administración de zonas comunes causadas entre la expedición del decreto, es decir, entre el 15 de abril y el 30 de junio, no pueden llevar consigo recargos ni sanciones por mora ni penalidades de ninguna naturaleza. De manera que si la situación es la que describe la pregunta, el administrador está llamado a incorporar en el cupón de pago solamente la obligación de pago que corresponda sin lugar a ninguna sanción por extemporaneidad en el pago. Esperamos que las preguntas y respuestas hayan sido de gran ayuda. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, activar la campana de notificaciones y suscribirse a nuestro canal de YouTube.